derechos, de la economía del libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy lunes 20 de abril del año 2020, 20 del 2020. Bueno, para los numerólogos aquí tienen algo para que saquen provecho. Hoy es el día que se le conmemora a Santa Inés de Montepulciano, una santa abadesa del siglo XIV, por supuesto italiana, niña virtuosa. A los 9 años tomó los hábitos, a los 15 fue abadesa. Vivió poco, me imagino que vivió intensamente su religiosidad y su virtud. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, también por su generosidad y la virtud de mantener abierto esta señal por todos los medios que sean posibles, por los que vamos descubriendo también a través de RCR 750 en Twitter, RCR 750 por Periscope, por rcr.tv, por TuneIn, por el canal RCR 750 en vivo. Gracias, Wilitza Arcaya. Feliz cumpleaños, Wilitza, desde aquí. Un fuerte abrazo. Que la pases muy bien, que te consientan mucho, que te den mucha torta y que te manden comida de la Tábola Calda. Neomar, ponte, digamos, a la altura del cumpleaños de Wilitza. Gracias hoy a Carla Sons, porque Catherine tiene hoy su bebecita enferma. Desde aquí mis deseos de que se recupere rápido. Carla, muchísimas gracias por estar allí, por ser hoy la campeona de la producción. José Gregorio González en los controles. Y bueno, ya saben quién les habla, Víctor Maldonado, y voy a hablar hoy con Andrea Rondón, @Rondón75, sobre el libro de la semana. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás pasando tu cuarentena social? Bueno, como de la mejor forma posible. Hoy es mi día 37 para mí. He salido poco, la verdad, pero bastante prefiero de los delivery. Y bueno, dentro de lo que cabe, bien leyendo, que creo que cuando uno tiene ciertas comodidades dentro de lo que cabe, pues la verdad, uno no se puede quejar, pero digamos, allí vamos. Y tú sabes que a mí me tiene preocupado, tú eres abogada, porque sucede que en un país con constitución y Estado de Derecho, estos llamados a la desmovilización tienen un requisito formal que es, digamos, el estado de excepción, que no sé cómo se llama ahora en esta constitución chavista, pero estoy cayendo en cuenta que, por lo visto, la impunidad tiene imaginación. Y sucede que ahora cualquiera declara estado de excepción, hasta las asociaciones de vecinos les ha dado por ser portavoces y voceras de estado de excepción de las urbanizaciones. Los alcaldes están haciendo lo mismo, los gobernadores por lo visto no se quedan atrás, y todos compitiendo con el gobierno en un modelo totalitario, ilegal, de impunidad, desde la tapa de la barriga, que digamos que invade nuestro sentido común y nos coloca a todos en una circunstancia, en el temor y en la duda de que este modelaje totalitario tiene muchos servidores, tiene muchos sirvientes. ¿Qué opinas tú? Yo quiero oír tu opinión. Bueno, no sé si te va a hablar la abogada, porque realmente en este contexto no es posible, la verdad. Aquí en Venezuela hace años no existe Estado de Derecho, y no existe Estado de Derecho porque hay una cultura también que la avala, y lo vemos en cada uno de los ciudadanos. Tienes toda la razón, tu lectura es totalmente correcta. Lamentablemente, creo que hablábamos hace 2-3 semanas con ocasión de un artículo del israelí Harari, que no es nada liberal, que es muy colectivista, pero ponía sobre la mesa un tema muy incómodo. Entre la tensión entre salud y privacidad, la gente va a preferir la salud y se comporta más policías y se atribuyen más facultades que las que efectivamente incluso el Estado tiene o limita. Digamos, dentro de esta cuarentena, que no solamente ocurre en Venezuela, sino puedes hacer esa lectura a nivel mundial,
pues se han instaurado como censores y policías cada uno de los ciudadanos. Entonces, lamentablemente, creo que es uno de los peores periodos para la privacidad, la individualidad, porque lamentablemente lo que se han abrogado algunos y lo que se han considerado, no sé, censores o celadores de esta cuarentena, pues termina siendo el ciudadano común. Entonces, lamentablemente, pues se han cedido muchas libertades y de una forma sin irreflexiva y de una forma tan rápida y tan fácil, ¿no? Lamentablemente es eso. Y ojo, nosotros en Venezuela vivimos en un perenne estado de excepción que no tiene límites, lamentablemente, se ha deformado completamente, cuando en otras latitudes o en otros derechos comparados, los estados de excepción tienden a ser cada vez una excepción, por eso es el nombre. En Venezuela lamentablemente se convirtió en una regla. Recordemos los estados de excepción con ocasión donde limitaban las libertades económicas y propiedad privada. La verdad había muy pocos que alzaban la voz. Pero en este contexto pues se ha hecho mucho más fácil y porque ha sido permeable el discurso, la gente por el temor a la pandemia, pues lamentablemente tiende a pensar mucho o no piensa otras alternativas más allá del confinamiento. Nos hemos acostumbrado realmente a esto y no sé si aquí en Venezuela, pero en otros países como en Argentina y en España, ya es muy común delatar al vecino que sale a pesar de que mantiene la distancia social, a pesar de que tiene tapabocas, a pesar de que se justifica a lo mejor la salida, y es increíble, pero estos son unos tiempos terribles y uno se pregunta cómo saldremos de este periodo o en qué condiciones terminarán las libertades, ¿no? Sí, yo creo que si nosotros no hacemos el esfuerzo de salir, nos van a dejar, porque existe precisamente esa conspiración del miedo, ese sentimiento atávico. La verdad es que hay que vivirlo para terminar de entender lo que decía Hobbes, citando el viejo adagio latino de que el hombre es el lobo del hombre. Empieza a perderse la sensatez y termina ganando el miedo y el otro como elemento de sospecha generalizada. Bueno, de todo se tiene que aprender. Mi querida Andrea, hoy nos has traído un libro especialmente triste, un libro de verdad de cierre, pero de cierre de vida. Nunca he visto un libro tan triste como este y el otro del poeta cubano que viaje a través del amanecer o algo así, que comentamos alguna vez. Y me refiero a el Sándor Márai, cuando habla de los diarios del 84 al 89, que es el cierre de su vida. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, nuevamente, traigo lecturas que me recuerdan la época que estamos viviendo, ¿no? Él documentó a lo largo de 6 tomos sus diarios, su día a día, su cotidianidad. Se publica y es el último de su etapa, de una etapa de su vida, porque de hecho él se suicida en 1989 y ya se lee desde la primera página el hombre que piensa suicidarse en 1989. Ya es algo así como una crónica de una muerte anunciada, pero su propia muerte, y él lo sabe y lo siente, pero son las reflexiones de un hombre con esta conciencia. Por eso es que es un libro bastante oscuro, pero al mismo tiempo sumamente transparente, ¿no? Él habla desde la soledad, desde ya las vicisitudes o las limitaciones de su edad, que es un hombre, es un intelectual que ya no puede leer propiamente porque ya está prácticamente, se está quedando ciego, ya no tiene su compañera de vida, que para él es algo como muy difícil vivir esta soledad, ya no tiene la compañía de sus lecturas, de sus libros, porque ya no puede leer o le cuesta cada vez leer más. Y digamos, claro, está como una especie de confinamiento espiritual, si lo quieres ver de algún modo, ¿no? Y creo que llega a este punto porque él es testigo de excepción de ese siglo XX. Él nace en Hungría, él sufre en 1900, así que inicia el siglo XX, un siglo caracterizado por los totalitarismos, y él vive los totalitarismos en carne propia, ya sea por el nazismo o por el comunismo, y él es, en sus novelas, en su obra,
permea todo ese sufrimiento de haber vivido bajo el régimen nazi y luego bajo el régimen comunista. Entonces, lamentablemente, su obra es sumamente oscura, sumamente difícil de leer, pero es necesaria al mismo tiempo, porque te muestra los ojos, o te muestra a través de los ojos de un intelectual, te muestra los desmanes de un totalitarismo, no solamente en su país de origen, que al final pues tiene que huir de él, y toda su literatura termina censurada en su país. Él tiene un periodo en el que es desconocido completamente, porque al migrar y definitivamente radicarse en Nueva York, en Estados Unidos, hubo un periodo como de una década, 2 décadas, en el que su obra y su literatura quedó totalmente silenciada, ¿no? Entonces fue un reconstruir otra vez de su voz como escritor, o para que su voz fuera conocida como escritor. Entonces, en diarios de 1984, 1989 todavía se ve esa tristeza, esa oscuridad de alguien completamente marcado por estos totalitarismos de entreguerras, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y del comunismo en carne propia. Entonces, por eso es que lo traigo, porque lamentablemente los totalitarismos cambiarán de nombre, cambiarán de época, pero la esencia misma, que es tratar de controlar al individuo para aniquilarlo en última instancia y masificarlo, pues está presente en su obra y está presente a lo largo del tiempo. Entonces, digamos, lamentablemente yo lo tengo que asociar en las épocas que estamos viviendo, y justamente la introducción que tú haces de cómo es posible que las gobernaciones se presten a esta cuarentena, que a veces tú te preguntas, pero tú has analizado los límites. Las alcaldías también se prestan, y hasta el individuo. Entonces, ¿cómo ha permeado esta visión totalitaria a lo largo de 2 décadas? Es inevitable, vamos a estar claros. Ha permeado en cada uno de nosotros. Podemos estarlo tú y yo también, por supuesto, somos víctimas de esto, y al mismo tiempo también podemos vivirlo de otro modo. Y es una alerta, un constante recordar de que los totalitarismos funcionan del mismo modo, a pesar de que cambien las épocas y los nombres. Tú sabes que me conecté contigo, estoy totalmente de acuerdo, y de verdad estoy deslumbrado por tu capacidad reflexiva alrededor de este tema. Pero vamos a aclararle a nuestros oyentes. 85 años, perdió a su pareja de 60 años de vida, él está perdiendo la visión, no tiene control de su cuerpo y teme a lo que él llama el negocio inhumano de la medicina, que es capaz de ponerlo a sobrevivir aún en contra de su voluntad y contra toda esperanza. Me conecto mucho con el último artículo que escribió en vida Arturo Uslar Pietri, y deja de escribir precisamente porque está perdiendo la visión, porque queda ciego. Y allí entonces viene el gran ocaso del intelectual, un intelectual anciano, solo, que ve cómo su mundo cotidiano va desapareciendo y que él sufre las consecuencias de ser el último, ¿no? Ahora, siempre, y tal vez es la moraleja, mi querida Andrea, la salida es hacia la libertad, o sea, la propia determinación de tu vida. Y por otra parte, revisando su diario, muy probablemente nos encontremos con que sobrevivir a los totalitarismos es aferrarnos a la verdad, es tener sentido común, es insistir en ese sentido de realidad que nos hace sortear las trampas de la mentira, y es resistirnos también a que el hombre sea el lobo del hombre y sea capaz de contribuir como jauría y manada a devorar nuestras garantías. ¿No te parece a ti? No, totalmente. Yo veo que Maray estaba muy lúcido cuando escribió esto, y cuando tú hablas de esos resquicios de libertad, a pesar de que la mayor parte de su vida vivió asfixiado por regímenes totalitarios, el mejor ejemplo de búsqueda de libertad es su obra. En un intelectual como él está representado en su obra. Cada uno de nosotros tiene que buscar la forma de drenarlo, o de buscar estos espacios de libertad. Obviamente, cada quien a su modo, por eso están las individualidades,
pero definitivamente hay que hacerlo, definitivamente hay que resistir, porque, por ejemplo, aplicado a esto, o yo lo veo tan vigente, aplicado al caso venezolano a lo largo de 2 décadas, ahorita estamos viviendo ya un confinamiento que vivíamos desde el punto de vista ideológico, el secuestro de las instituciones, ahora lo vivimos físicamente, que ya ni siquiera puedes sentirte libre de salir de tus casas sin que alguien te delate, sin que alguien te increpe, sin que alguien te señale con el dedo. Uno con tus seres queridos, o desde tu soledad, o desde como concibas tu confinamiento, tienes que buscar esos espacios de libertad, o escribiendo, o siendo crítico de lo que está pasando, analizando estas medidas que se están tomando. Ya día 37, o en realidad por el decreto son 35 días, tú ya deberías estar hace tiempo preguntándote qué otras alternativas se están buscando para esto. Y no la respuesta es desde el Estado, sino yo como ciudadano. ¿Qué otras alternativas tengo además de acomodarme a esta nueva realidad del trabajo, sesiones de Zoom constantes, trabajar o reuniones por Zoom o por Skype? ¿Qué alternativas estoy buscando yo realmente, no? Más allá de adaptarme a esto, es lo que yo pienso. Por ejemplo, que ustedes sigan manteniendo el programa de radio es un buen ejemplo. Y programas de radio críticos, no es solamente lávate las manos y usa el tapaboca. No, tenemos que trascender de estas medidas que si bien son necesarias y hay que mantenerlas, evidentemente hay que trascender de esto y mantenernos críticos. Si es que es posible, a pesar de las dificultades y nuevamente a pesar del adoctrinamiento de 2 décadas. Total razón, mi querida Andrea. Te mando desde aquí un abrazo. Espero volver a conversar contigo el próximo lunes. Confío en que tú lleves la contabilidad de nuestra reclusión, y saluda a tu perro, al que has convertido en famoso a través de las redes sociales. Gracias, Andrea Rondón, @Rondón75. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con Alexander Campos. Aquí se debaten temas de interés internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR77.